Debido a lo controversial de la temática que manejamos en el canal, es bastante normal encontrar comentarios cargados de insultos. Por lo general, solamente los dejo pasar, ya que no suelen aportar nada. Pero en esta ocasión, quiero aprovechar para hablar sobre lo poco que los mismos creyentes se creen sus dogmas. No escatiman virulencia para defender su perfecta creencia, cuando en realidad ellos ni siquiera se la creen, o pueda que incluso no sepan en qué se supone que creen. Pero sí les encanta crucificarme porque yo acepto públicamente que dichas creencias me parecen todas e incluso explico por qué las considero ingenuas y perjudiciales. Como sujeto de estudio tenemos a un creyente que se siente muy ofendido por mis opiniones y vamos a ver cómo es que él argumenta para defender a su minúsculo Dios. Y no digo que sea minúsculo por intentar ofender, no, o tal vez sí, pero no lo hago a propósito. El asunto es que lo llamo minúsculo porque si necesita de alguien que lo defienda en los comentarios de un canal pequeño de YouTube, supongo que es por su carencia de poder, que al compararlo con otros dioses como pueden ser Zeus, Thor, Kaiosama, cualquiera de ellos me podría partir a la mitad con solo un chasquido de dedos. De poner al lado al dios de este cristiano, pues solo imagino un ser bastante inofensivo. Así que prestémosle atención a las palabras de Jaime para conocer cómo es que logra proteger a su Dios. El primer comentario versa así: Oye bestia, ¿dónde dice la Biblia que los israelitas iban a hacer sacrificios de niños en el desierto? Jaime, Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Dios le dijo a Abraham: Toma a tu hijo, a quien tanto amas, ve a la región de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Jaime, si te tomas la molestia de leer tu Biblia, encontrarás que este pasaje forma parte de ella, que Abraham fue el fundador de los israelitas y él, según tu Dios, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, quien era un niño. Números capítulo 31, versículo 17, donde Moisés invita a sus conciudadanos israelitas a borrar a todo niño varón de aquellas tierras invadidas por los israelitas. Deuteronomio capítulo 2, versículo 34, donde se narra cómo los israelitas pasaron a filo de espada a las poblaciones completas de varias ciudades, incluidos a todos los niños varones y buena parte de las niñas. Josué capítulo 6, versículo 21, donde se narra que en la ciudad de Jericó los israelitas pasaron por filo de sus espadas a todo lo que estaba vivo, incluidos todos los niños varones sin importar su corta edad. Podría seguir, pero creo que ya está claro que tú no te has leído ni tu propia Biblia. El siguiente comentario de Jaime dice: Oye piojoso, en el minuto 45 dices que Dios apaga el sol por media hora. Te pregunto, ¿has estado alguna vez en un eclipse solar total o uno parcial donde la temperatura baja considerablemente y si es total, baja más? Y solamente en el punto donde da la sombra de la luna, que es muy pequeño en contraste con el diámetro de la Tierra. Ahora, apagar el sol por media hora, quedaríamos convertidos en paletas. Yo sé que no estás poseído y según veo no fumas nada raro, pero te doy un consejo. Paréntesis aquí, Jaime usa una palabra con la que yo no tengo problema, pero es posible que YouTube sí lo tenga. Así que usaré un eufemismo que pienso no será difícil de identificar. Cierro paréntesis y continúo con el comentario. Mauricio, deja ya de darte autocariño, que eso sí es muy malo. Jaime, tu redacción es bastante regular y no entiendo bien cuál es el punto que me deseas refutar. Lucas capítulo 23, versículo 44. Y ya era como la hora sexta, y hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, oscureciéndose el sol. No lo digo yo, lo dice tu Dios, pero según tú, ese día toda la población mundial murió por congelamiento. Pregunta Jaime, ¿por qué no aparece esa mini era de hielo en tu Biblia?
Otro comentario. Oye, baboso, ¿por qué piensas que un creador no necesita moral si está solo? Para enseñarle moralidad a los creados, te tengo como ejemplo a ti. Mientras estuviste solo, en algunas ocasiones te diste autocariño, ¿cierto? Debieron enseñarte eso en casa, ¿verdad? Para eso es la moral. Proverbios capítulo 22, versículo 6. O de una pareja de esposos para criar un hijo, sin ninguna base de conocimiento previo. Y de Moisés que escribió Génesis, sin conocer a Adán y su idioma, y del mismo caso de Noé. Por favor, lee 2 Pedro capítulo 1 versículo 20-21 y 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16-17. Espero te aproveche. Jaime, se supone que tu Dios es perfecto y por definición no necesita nada, ni siquiera una moral. Además, se supone que Él es creador de todo, por lo que Él decidió crear a la moral con su finalidad a partir de su voluntad, que como es omnipotente, pudo crear 2, 3, 5 o 1000 morales diferentes sin que ello le afectara en nada. También con su omnipotencia, pudo incluir la moralidad que quisiera dentro del ADN de las personas, cuestión de que no fuese necesario enseñarla. Simplemente se sabría, como cualquier otro animal. ¿O será que estás insinuando que tu Dios olvidó darle moralidad a las demás especies? Porque si es así, debieron enseñarte en tu casa que eso es blasfemia, y a tu Dios no le gusta eso. Ya que traes a Moisés a colación, voy a explicarte cómo él es, a mi parecer, partícipe del acto más ridículamente inmoral de toda la Biblia. Acto acolitado por tu moral Dios, y que solo esos escasos versículos son suficientes como para convencer a cualquier persona razonable de salir corriendo de esa religión. Éxodo capítulo 20 versículo 13. No matarás. Capítulo 32 versículo 15. Y se volvió Moisés y descendió del monte trayendo en la mano las 2 tablas del testimonio. Versículo 19. Y aconteció que cuando llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, se enardeció de ir a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 26 y 27. Y al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón se lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la entrada del campamento y dijo: quien está de parte de Jehová, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, póngase cada uno la espada sobre el muslo, pasad y volved a pasar de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Versículo 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que peque contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Versículo 35. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó a Aarón. Jaime, por si no entendiste, ya que obviamente no lees tu Biblia, te explico el pasaje. Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés, listado en el cual dice: no matarás. Pero Moisés lo primero que hace es ordenar pasar por filo de espada a 3000 personas. Pregunta Jaime: si Moisés era como lentico para entender por qué Dios lo escoge para tan alto menester, si Moisés no sabía leer, ¿por qué Dios lo escogió para tan importante labor? Pero Jaime, el mayor inmoral de este relato no es Moisés, ya que éste, al presentarse de nuevo frente a Dios y pedirle perdón en nombre del pueblo de Israel, no recibió el justo castigo por violentar la norma. No, el inmoral supremo de este y todos los relatos bíblicos es tu Dios, quien no quedó contento con el castigo que Moisés infligió y terminó cobrando más sangre y sufrimiento a su supuestamente amado pueblo. Siguiente comentario. Oye, baboso, como ya es tarde en la noche y tengo mucho sueño, solo atino a decirte
algo raro debes estar fumando. Además, lo de Lucas 23:43 no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Jaime, no recuerdo si afirmé que dicho texto fue escrito en hebreo. De hacerlo, me equivoqué. Pero de seguro, no tanto como quienes afirman que ese texto, insignia del cristianismo, fue escrito originalmente en griego en una época y lugar donde se hablaba hebreo o arameo. Pueda que a ti no te parezca sospechoso, pero a mí sí me lo parece. Otro comentario. Oye, greñudo, ¿sabes por qué Dios no te cobra el oxígeno? Porque Él deja que sobre algo de oxígeno para alimentar los parásitos. Pregunta, Jaime, ¿quién tomó la decisión de que yo existiera? ¿Quién tomó la decisión de que naciera en un país de habla hispana? ¿Quién decidió que mi existencia se cruzara con la existencia de YouTube? ¿Acaso fueron decisiones mías? Creo que es bastante obvio que no. Según tú, el único responsable fue tu Dios. Así que si tienes problemas con mi existencia, mi parasitismo o mi consumo de oxígeno, no te quejes conmigo. Ve y te quejas con tu Dios, el creador de todo, incluyéndome a mí. Ve y le reclamas por lo mal que toma decisiones. Un comentario más. Oye, payaso, cuando alguien con un par de neuronas más que tú desafió a Dios, Éxodo 5:2, ¿y cómo le respondió Dios? Éxodo 9:15-16. También Dios no te hizo estúpido. Esa estupidez puede ser herencia de familia o de la leche materna que bebiste cuando eras bebé. No tenía calostros. Jaime, parece que quien te contó el relato de las 10 plagas de Egipto tampoco leyó tu Biblia. El faraón no desafió a Dios. El faraón desafió al don nadie de Moisés, porque el Dios de Israel no tuvo los pantalones para darle la cara al faraón. Tuvo que mandar a un viejito con bastón. Además, Éxodo capítulo 4, versículo 21, capítulo 7, versículo 3, capítulo 9, versículo 12. Y Jehová endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel. Jaime, Dios no quería que el Faraón soltara tan fácilmente a su pueblo amado, que abandonó por 400 años. Él quería lágrimas, miedo y sufrimiento, para lo cual manipuló el libre albedrío del faraón. Otro relato bíblico donde la moral brilla por su ausencia. Un comentario más. Oye, greñudo, en el minuto 9 dices que no respetas la ignorancia, o sea, que no respetas a las personas porque la ignorancia está en las personas. Tu padre y madre deben ser ignorantes en algo. ¿No los respetas? Jaime, tu pésima lógica es responsabilidad directa de la religión a la cual perteneces. El clero y demás feligreses de esta te adoctrinan copiosamente desde que eras un niño y jamás pudiste aprender a pensar medianamente bien. Lo que yo afirmo es que el respeto es para las personas, no para sus ideas. Respetar las ideas es respetar la ignorancia. Ahora, tu cerebro revuelve todo de manera arbitraria. Esto lo haces por no tener que enfrentar a los dogmas que te embutieron, ya que eso te causa miedo, miedo que los adoctrinadores supieron infundirte. Te invito a que te pases por nuestro canal Pensar Mejor, para que entiendas un poco más en qué consiste lo que te ocurre. Dejamos enlace en la descripción, pero estoy convencido de que prefieres no ir por allá, así que te voy a explicar, por lo menos, uno de los errores que cometes al razonar en este comentario. Tú afirmas que yo no respeto la ignorancia, y también afirmas que como mis padres deben ignorar cosas, ya que tu Dios es el único sabelotodo, pues yo por relación lógica no respeto a mis padres. Cambiemos un poco los postulados a ver cómo suena. Yo no respeto los páncreas. Como mis padres deben tener páncreas, la conclusión lógica, según tú, Jaime, es que yo no respeto a mis padres. Si te fijas, Jaime, la construcción lógica está errada. Además, te dejo la tarea de que analices de qué manera yo podría irrespetar un páncreas y que compares esa forma de irrespeto
con la forma en que yo podría irrespetar el concepto de ignorancia. Spoiler, Jaime, ese cuento pecueco del respeto a las ideas no es más que un método que usa tu religión para censurar el pensamiento de quienes no creemos en esos dogmas. Pero como yo soy conchudo y descarado, me importa un pepino si tú o algún miembro de tu iglesia se siente ofendido con mis opiniones, que de igual manera, si no les gusta, no vengan a escucharlas. Uf, un comentario más. Oye, tarado, ¿alguna vez viste y sentiste cómo queda una cucaracha cuando alguien la pisa? Bueno, así quedarías tú si Dios te pasa la cuenta de cobro. Mejor aún, si Dios te cambia el corazón y reconozcas que Él existe, entonces voy a tu casa a reírme en tu cara. De acuerdo, Jaime, hagamos la apuesta. Si tu Dios me convierte, te invito a mi canal a que te rías públicamente de mí. Pero si no me convierte, vienes a mi canal para aceptar que todo ese cuento del cristianismo no es más que adoctrinamiento vacío. Jaime, ¿cuánto tiempo vamos a dar para cumplir la apuesta? Cuando sepas, déjame el dato en los comentarios. Ahora que finalicé las respuestas, ahora sí analicemos lo realmente importante. Jaime es bastante recurrente al colocar en el canal este tipo de comentarios, y como él, hay muchísimos creyentes que a leguas se ve que se sienten ofendidos por mis opiniones sobre su Dios y sienten la necesidad de agredirme como defensa. Les propongo hacer un experimento mental. Supongamos que la Biblia es real, que es un texto inspirado por el real y único Dios creador de todo, que la dejó para que sus feligreses la leyeran y supieran cómo debía ser su comportamiento moral. Lucas, capítulo 18, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme». Pregunta: ¿cuántos creyentes de los que se indignan con mis videos ya regalaron todo, incluyendo su casa, su electricidad, su celular, para poder ser dignos de seguir a su Dios? Pensaría que muy pocos, ya que siguen teniendo tiempo y acceso al canal para dejar sus comentarios. Mateo capítulo 5 versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Abramos una encuesta, preferiblemente solo para creyentes. Aquellas personas que creen en el Dios de los cristianos, que piensen que Jaime me ama porque piensa que soy un enemigo, que me bendice, que está esperando la oportunidad de hacer el bien conmigo, que ora todas las noches por la salvación de mi alma, los invito a dejar un comentario para que podamos ver. Los no creyentes, cuánto espíritu cristiano ronda por YouTube. Si en cambio son honestos con su propia fe y creen que Jaime, al igual que la gran mayoría de ustedes, solo son creyentes cuando les conviene, de boca para afuera, los invito a que se suscriban. Si de verdad ustedes fueran honestos, con solo este video el canal llegaría a los 100,000 suscriptores. Pero bueno, no se le pueden pedir peras al olmo. Planeaba hacer todo un decálogo sobre los conflictos morales del cristianismo con respecto a su Biblia, pero recordé que estoy trabajando arduamente para traer una sorpresa a todos quienes apoyan el canal, así que dejaremos todo eso para una próxima ocasión. También creo que lo expuesto es suficiente para mostrar que los buenos creyentes jamás han intentado entender su Biblia, ni siquiera la han leído completamente, llevándolos a que no sepan ni en qué es lo que creen. En ningún lado de la Biblia dice que los creyentes deban evitar que los pecadores pequen. Sí que dice que hay que castigarlos, a mi parecer, con castigos desproporcionados, pero en ningún lado dice que se detenga al pecador antes de pecar. De yo ser Dios, sentiría mucha vergüenza de la mayoría de los feligreses que él tiene. Por último, quisiera hablar de un tema que a mi parecer es muy curioso. Jaime, como muchos creyentes, afirman que la Biblia es la fuente de moral por excelencia. Incluso, en algunos de sus comentarios afirmó que Dios dio la moral
para que los padres pudieran educar a sus hijos, para que pudiéramos distinguir el bien del mal. Normal. Pero Jaime también está traumatizado con eso de que yo me dé cariñitos a mí mismo, cuando en la Biblia no aparece por ningún lado nada sobre autocomplacencia, autosatisfacción, onanismo, por cierto un término erradamente creado, ni nada que se le parezca. Entonces, ¿Jaime de dónde sacó que es inmoral darme satisfacción personal? Veamos. ¿Mi autorrelación daña a Dios? No, Dios es indestructible. ¿Mi estimulación solitaria daña a la Biblia? Creo que no, a menos que use sus hojas para secar un poco. De igual manera, eso no le causa sufrimiento al texto. ¿Será que mi autosatisfacción le causa dolor a Jaime? Podría ser, pero no sería problema mío. Sería más cuestión de visitar un psicólogo por parte de Jaime. Entonces, ¿de dónde saca Jaime y la mayoría de creyentes que el placer solitario es inmoral? Quien tenga la respuesta, agradeceré me la deje en los comentarios. Deje de últimas el siguiente comentario de Jaime. Oye tonta, ¿y quién diseñó la célula viviente y la molécula de ADN? Jaime, grosero, y aún así se siente superior moralmente a mí. Pero bueno, la cuestión es que no tiene sentido rebatir un argumento anticientífico cuando se sabe que el creyente promedio no entiende cuáles son las afirmaciones de la ciencia. Eso lo afirmo porque la ciencia demostró la imposibilidad del Dios de los cristianos hace décadas. Y si aún así un creyente sigue siendo creyente en un Dios imposible, es por desconocimiento o malinterpretación. Así que en el próximo video iniciaremos una serie llamada Ciencia para Creyentes, donde intentaré explicar cuáles son las afirmaciones de la ciencia y cómo dichas afirmaciones demuestran la imposibilidad de sus dioses. El primer tema, evolución. Así que si no desean perdérselo, suscríbanse al canal dando clic en la campanita para que YouTube les avise cuando subimos ese nuevo contenido. Gracias a quienes llegaron hasta aquí, súper gracias a quienes nos apoyan económicamente en Patreon, PayPal y criptos. Sé que piensan que me olvidé de ustedes, pero no es así. La sorpresa que viene superará con creces la mala sensación que les causé haciéndoles creer que los había abandonado. Ya falta muy poco. No olviden comentar todo lo que quieran con la certeza de que los leeré a todos. No siendo más, hasta el próximo video. Chao, chao.